El Paseo de la Castellana nace a finales del siglo XIX y lo hace en paralelo a sus grandes palacios. Luego llegó el siglo XX y con él el progreso y la modernidad. Hoy este paseo es la columna vertebral de Madrid. Empieza en la Plaza de Colón y termina unos 6 kilómetros más allá. Justo aquí, en la salida norte de la ciudad, donde hubo huertos, arroyos, extensiones de cultivos y descampados, ahora hay modernos edificios, rascacielos, fuentes, centros comerciales, oficinas, poderosos bancos y grandes compañías aseguradoras. Acompañadme porque hoy conoceremos el Madrid financiero. En 1860, en su proyecto de ensanche, el urbanista Carlos María de Castro repartió las zonas de la ciudad en áreas diferenciadas, en función de la posición y los recursos de fortuna de sus habitantes. Madrid quedó dividida en casco antiguo, ensanche y extrarradio, y el Paseo de la Castellana en el eje que unía las tres zonas, además de ser la vía principal que atravesaba la ciudad de norte a sur. Construido en 3 tramos y en 3 momentos distintos, el Paseo de la Castellana es la gran avenida del Madrid financiero. Nació a finales del siglo XIX por el impulso económico de una nueva clase social, la aristocracia financiera, que dirigía los nuevos sectores del ferrocarril, el comercio y la bolsa, y bajo ese ideario ha permanecido. Palacios reconvertidos en bancos, nobles edificios transformados en aseguradoras, embajadas, grandes empresas y los mejores y más lujosos hoteles de Madrid. Castellana 2 es el Hotel Gran Meliá Fénix, que desde su apertura en 1953 ha sido el favorito de huéspedes como Cary Grant, Rita Hayworth, Gloria Swanson o Charles Bronson. Pero desde 1965 es conocido como el Hotel de los Beatles, pues aquí se alojó el famoso grupo, convocando multitudes. En Castellana 4, uno de los primeros símbolos del Madrid financiero. Este edificio de hormigón supuso un auténtico desafío, pues fue una de las primeras construcciones modernas de la Castellana. Y en pleno Paseo de la Castellana, un rincón secreto de Madrid. Llegamos al siguiente hotel, esta vez el Villamagna, que se levanta donde estuvo uno de los mejores palacios de Castellana, el de Anglada. Lo más notable de este palacio era el patio central, que reproducía al mismo tamaño el famoso patio de los Leones de la Alhambra. El entonces príncipe Juan Carlos lo inauguró en 1972. Seguimos adelante hasta el número 34. Un singular edificio en pleno Paseo de la Castellana que evoca la Plaza de España de Sevilla. Esta fue la sede de Prensa Española, editora de publicaciones como el diario ABC y la revista Blanco y Negro, y hoy es un centro comercial. En la glorieta de Emilio Castelar encontramos un monumento dedicado al político y escritor español del siglo XIX, una de las grandes obras de Benlliure que hay en diversos puntos de la ciudad. En la plaza destaca el edificio Castelar, con su singular pilar que soporta con esbeltez el resto del conjunto.
Seguimos hasta el cruce de Castellana con María de Molina, de la cual todos saben que es una gran calle de Madrid y muy pocos que fue una gran reina medieval. Esta zona ha sido residencia del príncipe Juan Carlos, Marisol y Lola Flores. La siguiente glorieta es la de Gregorio Marañón, y en su centro se levanta la estatua ecuestre del Marqués del Duero, un valeroso militar considerado el mejor estratega español del siglo XIX. Y llegamos a uno de los puntos más interesantes del Paseo de la Castellana, el Cerro del Viento, o los Altos del Hipódromo, o como lo bautizó Juan Ramón Jiménez, la Colina de los Chopos. En este montículo encontramos dos importantes monumentos de la ciudad, el monumento a Isabel la Católica y el monumento a la Constitución Española, construidos con 100 años de diferencia. En el mismo lugar, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el Museo Nacional de Ciencias Naturales. El Museo Nacional de Ciencias Naturales es uno de los museos de historia natural más antiguos del mundo. Y hoy es, además, una de las patas del CSIC. El edificio del museo se construyó para la Exposición Nacional de la Industria. En 2001 se reconoció como Gran Instalación Científica Europea y está considerado entre los mejores museos del mundo. Frente al museo, la residencia de estudiantes fue el primer centro cultural de España y una de las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio entre ciencias y artes. En ella se forjó la generación del 27. A finales del siglo XIX, la aristocracia financiera era la nueva clase dirigente que construyó sus casas-palacios en la nueva zona, convirtiendo la Castellana en el paseo de moda. Sus primeros edificios fueron lujosos palacios que en su parte de atrás tenían cuadras y caballerizas, y delante jardines abiertos al paseo, por donde transitaba la alta sociedad camino del hipódromo. Pero los tiempos cambian, y hoy, un siglo más tarde, todos esos palacios representan el Madrid financiero e institucional, ya que están reconvertidos en bancos y sedes de organismos oficiales. Por aquel entonces, cuando Castellana empezaba a ser un lugar importante de Madrid, aún estaba muy lejos del centro. En los números 31 y 33 del Paseo de la Castellana hubo dos palacetes y hoy hay dos modernos edificios que ya son emblemáticos. El edificio Pirámide y el de la Mutua madrileña. En este último está la escultura original del edificio Metrópoli de la Gran Vía, el Ave Fénix. Cuando en 1975 la compañía se trasladó aquí, se trajo consigo su emblema. A continuación, el único puente elevado sobre la Castellana, popularmente conocido como el Paso de Eduardo Dato. Aquí se han rodado algunas famosas secuencias del cine, como la escena que sirvió de cartel a la película Historias del Cronen, de Moncho Armendáriz, y que muestra a sus protagonistas colgados de ese puente. Y debajo el paso, un rincón secreto de Madrid.
Y más hoteles de lujo que en Castellana van uno detrás de otro. En un mismo tramo, el Hotel Intercontinental, que antes fue el primer Hilton de Europa, donde acudían grandes estrellas de cine como Ava Gardner. A continuación, el Hotel Miguel Ángel y muy cerca, el Hotel Hesperia, que pone al pie de la Castellana dos de los más selectos restaurantes de la ciudad, el Ikari Sushi Bar y el restaurante San Celoni. El hipódromo fue el lugar de encuentro favorito de la alta burguesía y de la encopetada sociedad madrileña. ¿Qué mejor que un día en las carreras para relacionarse y mostrarse en sociedad? También era frecuentado por la familia real que, por supuesto, disponía de tribuna propia. En 1933 se derribó el hipódromo para seguir ampliando el paseo de la Castellana hacia el norte. En el solar vacío, en 1932 se proyectó la construcción de un complejo en el que ubicar las dependencias ministeriales, al tiempo que se construía un enlace ferroviario subterráneo entre Atocha y una nueva estación en el norte. El resultado fueron los nuevos ministerios, con su estación intercambiador, la más moderna y avanzada de Madrid. La obra de los nuevos ministerios se hizo para albergar los ministerios de Obras Públicas y Gobernación. Se inició en 1933, pero el proyecto se interrumpió en la Guerra Civil. En 1942 fue terminado por un equipo de arquitectos del régimen que modificó los planos de Zuazo. El nuevo equipo, entre otras muchas cosas, cambió el ladrillo por el granito, que era el material que se llevaba en esa época. La Guerra Civil pilló por sorpresa el Paseo de la Castellana, que estaba en plena expansión. Todo quedó parado hasta finales de los años 40. Madrid se recupera, rehabilita edificios y reconstruye iglesias. Y cuando tuvo un respiro, retoma el proceso de expansión que aborda su segundo tramo, grande, comercial y muy poderoso. El Paseo de la Castellana se extiende hacia el norte algunos kilómetros más. Y en los años 70 crecen como setas los rascacielos, creando el Manhattan de Madrid. Tras la Guerra Civil, hasta 1948 no se llegó a un acuerdo de expansión del Paseo de la Castellana. Se dictaron las normas para la urbanización del segundo tramo, estableciendo 3 zonas diferentes. Una zona comercial destinada a feria y exposición y edificios comerciales, que serían el futuro Azca y el Palacio de Congresos. En la zona 2 se edificarían viviendas para la nueva clase media. Y en la 3, una zona destinada a la iniciativa privada. Los terrenos de la nueva Castellana estaban en venta. En mitad de la Castellana se encuentra el gran estadio del Real Madrid. Durante el mandato de don Santiago Bernabéu, el club ganó 16 ligas españolas, 6 Copas de España y 6 de Europa, consolidándose durante esa época como una de las potencias del fútbol europeo. El estadio que lleva su nombre pronto se quedó pequeño y a lo largo de su historia ya ha sufrido 3 ampliaciones. En Castellana 200 se concentra todo lo que es hoy el Paseo de la Castellana. Un modernísimo edificio de cristal con diseño vanguardista, que es todo en uno, pues alberga espacio para oficinas, un hotel de lujo y un centro comercial. El
El Paseo de la Castellana acumula 101 edificios de oficinas. En Castellana trabajan miles de empleados de banca, multinacionales y abogados. De los 101 edificios, 13 son históricos y 88 modernos edificios de oficinas que conforman la zona financiera de Madrid, cuya área de mayor concentración es esta, Azca. Por increíble que parezca, hace apenas 50 años esto eran tierras de pastoreo, llenas de ovejas y cabras, de huertas y cultivos, y dedicadas también a las maniobras militares, pues los reclutas venían a hacer su instrucción. El terreno pertenecía a UGT y durante la Guerra Civil se incautó convirtiendo sus 20 hectáreas en Azca. Pero, ¿se han preguntado de dónde viene tan curioso nombre? Azca es el complejo financiero más importante de Madrid. Su creador, Antonio Perpiñá, se inspiró en el modelo del Rockefeller Center de Nueva York. Su primer edificio fue el Corte Inglés, que se construyó donde había algunas viviendas y el Colegio Patrocinio de San José. Visitemos fugazmente sus 5 rascacielos más importantes. Torre Titania, donde estuvo el legendario edificio Windsor, arrasado por un misterioso incendio que hoy sigue sin resolver. El BBVA, que en los 80 impactó a los madrileños por el óxido de su fachada. La Torre Mau, inconfundible por sus cristales azules y morados. La Torre Picasso, hecha por el mismo arquitecto que hizo el World Trade Center de Nueva York. Visible desde fuera de la ciudad por su altura y su fachada de aluminio blanco. Tiene 18 ascensores con capacidad para 22 personas y están pensados para un uso diario de 6.000 visitantes. Torre Europa y su gigantesco reloj ovalado. Un edificio a prueba de infartos, pues es uno de los primeros edificios cardioprotegidos de España. Tiene 3 desfibriladores en distintas plantas situados al alcance de cualquier ejecutivo estresado. A continuación, el Palacio de Congresos. Construido para conmemorar los 25 años de paz del régimen de Franco, cuenta con una superficie de casi 40.000 metros cuadrados. La gran obra de arte en su fachada es otra maravilla de esas que tiene Madrid a pie de calle. Seguimos en el corazón del Madrid financiero y llegamos a la Plaza de Cuzco. Una gran rotonda que descongestiona el denso tráfico de Castellana. Pero la tónica no ha cambiado. Seguimos rodeados de edificios de oficinas y grandes hoteles. A la Plaza de Castilla, rascacielos inclinados, un gran intercambiador de transportes, oficinas, monumentos, estatuas, los juzgados y, sobre todo, mucho tráfico. El monumento a Calvo Sotelo es la señal inequívoca de que hemos llegado a la Plaza de Castilla. Esta es una de las plazas de mayor diámetro de la ciudad y en ella se conservan los antiguos terrenos e instalaciones del canal de Isabel II. En este mismo lugar se ubicó el Hotel del Negro, conocido por todo Madrid
porque se hallaba en el camino de las comitivas fúnebres que se dirigían al desaparecido cementerio de Chamartín, siendo habitual que familiares y allegados parasen a merendar allí a la vuelta de los sepelios. Lo que es clientela no le faltaba de ahí. También aquí era donde daban la vuelta a los tranvías, pues Madrid terminaba en este punto. La Plaza de Castilla está flanqueada por la puerta más grande de Madrid. Son las Torres Kío o Puerta de Europa, famosas por su inclinación del 15% sobre el Paseo de la Castellana, simulando una puerta gigantesca. La fisonomía de la plaza cambió drásticamente con la construcción en su rotonda central del obelisco de la Caja, con motivo del 300 aniversario de Caja Madrid. Este monumento dorado está a la altura de los rascacielos que lo rodean y nunca mejor dicho, pues mide 92 metros. En la superficie de la plaza y debajo de ella, el intercambiador de transportes de Plaza de Castilla, considerado la mayor terminal de autobuses urbanos de Europa. Merece la pena salirnos del trayecto de la Castellana para visitar la estación de trenes de la zona norte de Madrid. Construida sobre el viejo cementerio de Chamartín de la Rosa, desde esta estación hizo su último recorrido el tren de vapor. En su momento, la estación de Chamartín fue todo un símbolo de modernidad, aunque hoy transmite el genuino ambiente setentero del Madrid del 20. La Castellana siempre ha sido una zona de poder económico y su reciente último tramo lo corrobora. En él ponemos punto y final a nuestro capítulo sobre el Madrid financiero. Estos rascacielos que coronan la ciudad de Madrid se han convertido en los edificios más caros y cotizados de la historia de España. La tecnología se pone al servicio de la arquitectura, creando la zona más moderna de Madrid. La antigua ciudad deportiva del Real Madrid tenía todo su encanto. Aquí fue donde el baloncesto español ganó títulos europeos, entrenaba Santana y los madrileños de los años 70 iban a ligar con las enfermeras de La Paz. En su solar se construyó el nuevo enclave financiero de Madrid y uno de los centros de negocios más modernos de Europa. La CTBA, conocida por los madrileños como Las Cuatro Torres. La Torre Cepsa, el rascacielos más alto de España y el quinto de Europa, también se convirtió en el edificio más caro de España. La Torre PricewaterhouseCoopers, el tercer rascacielos más alto de España y el sexto de Europa. Un edificio de oficinas que alberga otro gran hotel de lujo de la Castellana, el Eurostars Madrid Tower. Es la única torre con fachada de doble piel y está cubierta de vidrio a modo de escamas. La Torre de Cristal, el segundo rascacielos más alto de España. Tiene forma de diamante y, en palabras de su arquitecto, intenta serlo también en sus facetas y destello. Torre Espacio, el cuarto rascacielos más alto de España y el 11º de Europa. La curva característica de la fachada de esta torre está definida por la función coseno, lo que hace que cada una de las plantas sea diferente. Todo Madrid se pregunta qué es esa luz verde que siempre está encendida en Torre Espacio y se ve desde muchísimos puntos de la ciudad, pues es un rincón secreto de Madrid.
El Paseo de la Castellana de momento termina en La Paz un entramado de 17 edificios y 3 grandes hospitales. El Hospital General, el Hospital Materno-Infantil, cuya construcción fue necesaria debido al baby boom de los 60, y el Hospital de Traumatología y Rehabilitación. Solo 135 años separan estas dos construcciones, la primera y la última del Paseo de la Castellana. Y para acabar, os contaré una última curiosidad de Madrid. El Salón de Té Embassy, con el valeroso apoyo de su dueña Margarita Taylor, fue punto de encuentro de numerosos agentes y cooperadores de los servicios de espionaje británicos, convirtiéndose en uno de los principales centros de rescate y recuperación de los refugiados que llegaban clandestinamente a Madrid, huyendo de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo.